Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de emociones fuertes. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura tocará la fibra sensible de más de uno, especialmente si son fans de las series turcas y en particular de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque sí, hoy vamos a revivir esos momentos, esas escenas que nos hicieron llorar, que nos conmovieron profundamente de Hande y Kerem. Vamos a sumergirnos en los momentos más emotivos, en esas secuencias que nos dejaron con el corazón en un puño, que nos hicieron reír y llorar al mismo tiempo, y que nos recordaron por qué nos enamoramos tanto de esta pareja en la pantalla. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de series turcas, de amor, de drama, de todo un poco. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y emocionante sobre tus series y actores favoritos. Así que únete a la familia. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, prepárense los pañuelos, porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones. Vamos a recordar esos momentos que nos hicieron suspirar, llorar y gritar de emoción. Comencemos. Empecemos con el momento en que Eda y Serkan, en Love is in the Air, por fin se confiesan sus sentimientos. Después de tanto negarlo, de tanto esconderlo, llega el momento crucial. Eda, frente a Serkan, le dice lo que siente. La mirada de ella, la voz temblorosa, la sinceridad en cada palabra. Es imposible no emocionarse. La forma en que Hande transmite la vulnerabilidad, la fuerza, el amor. Es simplemente magistral. Y luego la respuesta de Serkan, la emoción que Kerem pone en su rostro, la forma en que la abraza. Madre mía. ¿Quién no soltó una lágrima ahí? Pero vamos a analizar esta escena con más detalle, porque creo que merece ser diseccionada. El contexto es fundamental. Eda durante mucho tiempo ha estado luchando contra sus sentimientos. Ha intentado por todos los medios mantener la distancia, convencida de que el amor con Serkan está destinado a ser imposible. Las circunstancias, los malentendidos, las presiones familiares y profesionales han creado una barrera infranqueable. Pero el corazón, como bien sabemos, es indomable. Y en ese momento, en esa escena, ya no puede contenerse más. La acumulación de emociones, la negación constante, la esperanza ahogada en la realidad, explotan. Y Hande, con una maestría impresionante, logra capturar esa explosión. La preparación de la escena es clave. La iluminación, el ambiente, la música de fondo, todo está diseñado para potenciar la carga emocional. El silencio, los silencios entre las palabras, los jadeos de Eda, la manera en que intenta articular las frases, rompiéndose en cada sílaba, demuestran que no se trata solo de una declaración, sino de una liberación. Es la liberación de un alma que ha estado sufriendo en silencio. La vulnerabilidad de Eda se muestra en la fragilidad de su voz, en la humedad de sus ojos, en la forma en que se aferra a sus propias manos como si necesitara sostenerse a sí misma. Y luego está la respuesta de Serkan. Kerem, con su mirada, su rostro, su abrazo, nos muestra a un hombre que por fin entiende. Un hombre que por fin se permite sentir. Un hombre que se rinde ante la fuerza del amor. La forma en que la mira con una mezcla de sorpresa, alivio y admiración, la forma en que extiende sus brazos, es un momento de puro deleite. Es un abrazo que lo dice todo. Un abrazo que sella la promesa de un futuro juntos. El abrazo que necesitaba Eda para saber que no estaba sola en este torbellino de sentimientos. Esta escena es un claro ejemplo de por qué Love is in the Air caló tan hondo en el corazón de los espectadores. La química entre Hande y Kerem, la calidad de la dirección, la profundidad de los personajes, todo se conjuga para crear un momento inolvidable. Es una escena que se queda grabada en la memoria. Una escena que al recordarla, nos hace suspirar y creer, una vez más, en el poder del amor. Continuemos con otro momento que para mí, es de los más impactantes. La escena en la que Eda descubre la verdad sobre el pasado de Serkan, sobre la muerte de sus padres. Es una escena desgarradora. Hande, con su actuación, logra transmitir el dolor, la traición, la rabia, la tristeza. Todo a la vez. La forma en que llora, la forma en que se derrumba, la forma en que se enfrenta a Serkan. Es absolutamente brillante. Es una escena que te marca, que te hace sentir el dolor de Eda en lo más profundo. La angustia de Eda ante la verdad es palpable y la manera en que Hande lo expresa, es sencillamente impresionante.
Esta escena, sin duda, es un punto de inflexión en la serie. Es el momento en que Eda se enfrenta a la cruda realidad, a la verdad dolorosa que ha estado oculta tras las mentiras y los secretos. El descubrimiento de la muerte de los padres de Serkan y la conexión con el pasado de Eda desata una tormenta emocional. La confianza que Eda tenía en Serkan se resquebraja, la traición se convierte en la emoción predominante. Ande, en esta escena, nos ofrece una clase magistral de actuación. La transformación de Eda, de una mujer enamorada y feliz a una persona destrozada, es gradual pero implacable. La sorpresa inicial, la incredulidad, la negación, el dolor, todo se manifiesta a través de su rostro, sus gestos y, sobre todo, su voz. La forma en que Ande expresa la ira, el rencor y la desilusión es impresionante. Vemos a Eda no solo como víctima de la situación, sino como una mujer que se siente traicionada, engañada, utilizada. La escena está construida de manera magistral. La iluminación, la música, el silencio, la tensión que se respira en el ambiente contribuyen a crear una atmósfera de desasosiego. La cámara se centra en el rostro de Ande, capturando cada una de sus expresiones, cada una de sus lágrimas. Vemos el derrumbe de Eda, la pérdida de la inocencia, la lucha interna entre el amor y el odio. La forma en que se enfrenta a Serkan, la forma en que le recrimina, la forma en que le hace ver el daño que ha causado, es brutal. Pero más allá del dolor y la rabia, en esta escena también podemos ver la fragilidad de Eda. Su dolor es palpable, su sufrimiento es real. Ande logra transmitir la complejidad de las emociones de Eda de una manera que nos conmueve profundamente. Nos hace sentir su dolor, su angustia, su soledad. Nos hace entender por qué en ese momento Eda necesita alejarse, necesita encontrar un espacio para sanar. Esta escena es un ejemplo de la capacidad de Ande para sumergirse en su personaje, para conectar con sus emociones y transmitirlas al espectador. Es una escena que nos demuestra que a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor, la verdad y la esperanza siempre encuentran el camino. Ahora hablemos de los momentos felices, porque no todo es sufrimiento. En Love is in the Air también tenemos escenas que nos llenan de alegría y que nos hacen creer en el amor. Recuerdo la escena en la que Serkan le propone matrimonio a Eda. La sorpresa, la emoción, la felicidad. Es contagioso. La manera en que Ande reacciona, la alegría que irradia. Es imposible no sonreír con ella. Y la respuesta de Serkan, la forma en que la mira, la ternura con la que le hace la propuesta. Es el sueño de cualquier romántico. La propuesta de matrimonio. Un momento cumbre en cualquier historia de amor. Y en Love is in the Air, este momento es mágico. Después de tantas idas y venidas, de tantas pruebas superadas, llega la promesa de un futuro juntos, de un amor que perdura y se fortalece con el tiempo. La escena está construida con la maestría que caracteriza a la serie. El ambiente, la música, la luz, todo se combina para crear un momento inolvidable. La sorpresa de Eda, su incredulidad inicial, su posterior emoción, su alegría desbordante, todo es perfecto. Ande, una vez más, nos regala una interpretación llena de matices. Vemos la sorpresa, el asombro, la felicidad, la incredulidad, la alegría, todo en su mirada, en su sonrisa, en sus gestos. Es una reacción genuina, creíble, que nos contagia de su entusiasmo. La manera en que Serkan le hace la propuesta es simplemente ideal. La ternura, la sinceridad, la emoción que se refleja en su rostro. Es el sueño de cualquier mujer. Kerem logra transmitir la importancia de este momento, la trascendencia de la promesa que está haciendo. La forma en que la mira, la forma en que le habla, la forma en que le expresa su amor, es algo que nos llega al corazón. La escena es un claro ejemplo de la química innegable entre Ande y Kerem. La conexión entre ambos es palpable, la complicidad es evidente. Se miran, se entienden, se complementan. La felicidad que irradian, la alegría que comparten, nos contagia a todos. Es un momento que nos recuerda por qué nos enamoramos de esta historia, porque nos identificamos con estos personajes, porque creemos en el amor. La propuesta de matrimonio de Serkan a Eda es un momento de pura magia. Es un momento de esperanza, de alegría, de ilusión. Es un momento que nos recuerda que a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. Es una escena que nos hace soñar, que nos hace creer en los finales felices. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los momentos de comedia.
Porque además de ser una gran actriz dramática, Ande también es una maestra de la comedia. Los momentos en los que Eda y Serkan discuten, se pelean, se hacen bromas. Son geniales. La química entre Ande y Kerem es innegable, y eso se nota en cada escena. Esas escenas donde la acidez y el sarcasmo de Eda se mezclan con la seriedad y la torpeza de Serkan. Esas disputas llenas de miradas, gestos y palabras ingeniosas. La comedia es un ingrediente esencial en cualquier serie que busque conquistar el corazón del público. Y Love is in the Air lo entendió a la perfección. Los momentos cómicos protagonizados por Eda y Serkan son una delicia. La química entre Ande y Kerem es innegable, y eso se nota en cada escena. La forma en que se complementan, la forma en que se provocan, la forma en que se divierten, es simplemente contagiosa. Eda, con su sarcasmo, su ingenio, su espontaneidad, es el alma de la comedia. Sus frases ingeniosas, sus reacciones inesperadas, sus gestos expresivos, nos hacen reír a carcajadas. Ande domina el arte de la comedia, y lo demuestra en cada escena. Su capacidad para improvisar, para jugar con las palabras, para darle vida a cada situación, es admirable. Serkan, con su seriedad, su rigidez, su torpeza, es el contrapunto perfecto. Sus reacciones ante las ocurrencias de Eda, sus intentos fallidos por comprender el mundo, sus expresiones inexpresivas, nos hacen reír a montones. Kerem, con su habilidad para interpretar a un personaje tan peculiar, nos conquista con su humor sutil, con su capacidad para reírse de sí mismo. Las discusiones entre Eda y Serkan son legendarias. Las miradas, los gestos, las palabras, todo es perfecto. La manera en que se pelean, la manera en que se reconcilian, es algo que nos divierte y nos enternece a partes iguales. Vemos la acidez de Eda mezclarse con la seriedad de Serkan, creando una combinación explosiva. Pero más allá de la comedia, estos momentos también nos revelan la profundidad de la relación entre Eda y Serkan. A través del humor vemos la confianza, la complicidad, el amor. Vemos a dos personas que se conocen, que se entienden, que se quieren. La comedia es una forma de expresar el cariño, de superar las diferencias, de celebrar la vida. Los momentos de comedia en Love is in the Air son un regalo para el espectador. Nos sacan una sonrisa, nos alegran el día, nos hacen sentir bien. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la risa, para la alegría, para el amor. Recordemos una de las escenas más emblemáticas de Love is in the Air. La escena en la que Serkan, tras perder la memoria, vuelve a enamorarse de Eda. La inocencia, la dulzura, la ternura. Es como si estuvieran empezando de nuevo, pero con una conexión mucho más profunda. Ver a Serkan redescubriendo a Eda, la forma en que la mira, la forma en que la trata. Es algo que te llega al corazón. Y la emoción de Eda al ver que él la vuelve a querer, es algo que nos hace creer en el poder del amor. Kerem supo interpretar perfectamente el personaje con esa ingenuidad y curiosidad que hacía latir el corazón de Eda, y de todos nosotros. La amnesia de Serkan es un recurso narrativo recurrente en las telenovelas, pero en Love is in the Air se utiliza de manera magistral. La pérdida de memoria de Serkan, después del accidente, representa un nuevo comienzo para la historia. Es como si tuvieran la oportunidad de revivir su amor, de construir una nueva relación, sin las cargas del pasado. La escena es emotiva, tierna y llena de esperanza. Serkan, con su amnesia, vuelve a ser el hombre que Eda conoció al principio, inocente, curioso, fascinado por ella. Kerem interpreta este cambio con una maestría sorprendente. La ingenuidad, la dulzura, la ternura, son palpables. Vemos a un Serkan que redescubre a Eda, que se enamora de ella de nuevo. La forma en que la mira, la forma en que la trata, la forma en que se comporta, es algo que nos llega al corazón. La curiosidad con la que la observa, el interés que muestra por su vida, el afecto que siente por ella, nos conmueve profundamente. Vemos a un Serkan que se enamora de la persona, no de la imagen, no de las circunstancias. La emoción de Eda al ver que él la vuelve a querer, es algo que nos hace creer en el poder del amor. Ande logra transmitir la alegría, la esperanza, la sorpresa, todo en su mirada, en sus gestos. La forma en que lo trata, la forma en que lo cuida, la forma en que le explica su historia, es algo que nos enternece. La escena es un claro ejemplo de la capacidad de Ande y Kerem para conectar con el público. La química entre ambos es innegable, y eso se refleja en cada escena. Nos hacen sentir las emociones de sus personajes, nos hacen creer en su amor, nos hacen suspirar.
La amnesia de Serkan es un momento clave en la historia de Love is in the Air. Es un momento de renovación, de esperanza, de amor. Es un momento que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una segunda oportunidad para el amor. También quiero destacar esos pequeños momentos, esas miradas, esos gestos, esas caricias que dicen más que 1000 palabras. Esos momentos en los que Hande y Kerem, con su actuación, nos hacen sentir la conexión, el amor, la pasión que existe entre sus personajes. Esos momentos que hacen que nos enamoremos aún más de ellos y de su historia. En una serie como Love is in the Air, la magia reside en los detalles. Esos pequeños momentos, esas miradas, esos gestos, esas caricias que dicen más que 1000 palabras. Son esos momentos sutiles los que construyen la conexión, el amor, la pasión entre los personajes. Son esos momentos los que nos hacen enamorarnos aún más de ellos y de su historia. La mirada es un arma poderosa en el lenguaje actoral. Hande y Kerem lo saben muy bien. Sus miradas son profundas, significativas, expresivas. A través de la mirada transmiten emociones, sentimientos, secretos. La forma en que se miran, la forma en que se encuentran, la forma en que se pierden en los ojos del otro, es algo que nos conmueve. Los gestos son otra herramienta fundamental. Las manos entrelazadas, el roce de los dedos, el abrazo, el beso. Son gestos que demuestran el cariño, la ternura, la pasión. Los gestos son el lenguaje del cuerpo, y Hande y Kerem lo dominan a la perfección. Sus gestos son elegantes, naturales, creíbles. Las caricias son la expresión más íntima del amor. El roce de la piel, la suavidad del contacto, la calidez del abrazo. Son caricias que nos hacen sentir la conexión, la cercanía, la complicidad. Las caricias son el lenguaje del corazón, y Hande y Kerem lo entienden a la perfección. Sus caricias son delicadas, sensuales, apasionadas. Estos pequeños momentos son los que hacen que la historia sea creíble, que los personajes sean reales, que el amor sea palpable. Son esos momentos los que nos hacen sentir parte de la historia, los que nos hacen suspirar, los que nos hacen soñar. En Love is in the Air, los pequeños momentos son la esencia del amor. Son la prueba de que el amor no está hecho solo de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones, de miradas, de gestos, de caricias. Son esos pequeños momentos los que nos hacen amar a Eda y Serkan, los que nos hacen creer en el amor verdadero. Siguiendo con las emociones fuertes, pensemos en la escena en la que Eda está a punto de casarse con Deniz, pero Serkan llega a interrumpir la boda. La tensión, la incertidumbre, la esperanza. Es una locura. La mirada de Hande, la indecisión en su rostro, la forma en que lucha contra sus sentimientos. Es algo que te mantiene pegado a la pantalla. Y la llegada de Serkan, la forma en que se planta ante ella, la forma en que le declara su amor. Uf. ¿Quién no se emocionó en ese momento? La interrupción de la boda es un recurso dramático clásico, pero en Love is in the Air se eleva a otro nivel. La tensión, la incertidumbre, la esperanza, todo se mezcla para crear un momento inolvidable. La escena es un torbellino de emociones, y Hande y Kerem nos ofrecen una interpretación magistral. Eda, vestida de novia, se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Está a punto de casarse con Deniz, pero su corazón pertenece a Serkan. La indecisión en su rostro es palpable. Lucha contra sus sentimientos, contra sus dudas, contra sus miedos. Hande, con su mirada, transmite la complejidad de sus emociones. Vemos la tristeza, la confusión, la esperanza, todo en su rostro. La forma en que se debate internamente, la forma en que duda, la forma en que se aferra a la idea de un futuro con Deniz, es algo que nos mantiene pegados a la pantalla. La llegada de Serkan es el clímax de la escena. La tensión se corta con un cuchillo. El silencio se rompe. La expectación se dispara. Serkan, con su presencia imponente, se planta ante Eda. La forma en que la mira, la forma en que le declara su amor, es algo que nos emociona profundamente. Kerem, con su mirada, con su voz, con sus gestos, nos transmite la intensidad de sus sentimientos. Vemos la determinación, la pasión, el amor, todo en él. La escena es un claro ejemplo de la química innegable entre Hande y Kerem. La conexión entre ambos es palpable, la complicidad es evidente. Se miran, se entienden, se complementan. La emoción que irradian, la intensidad de sus sentimientos, nos contagia a todos. La interrupción de la boda es un momento clave en la historia de Love is in the Air.
Es un momento de decisión, de valentía, de amor. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Es una escena que nos hace soñar, que nos hace creer en los finales felices. No podemos dejar de mencionar la escena en la que Serkan decide irse lejos y Eda lo descubre. La desesperación de Eda, el miedo a perderlo, la forma en que lo busca, la forma en que lo encuentra. Es una escena que te rompe el corazón. Ande logra transmitir la angustia, la soledad, la desesperación de una manera que te hace sentir cada una de sus emociones. Y la reacción de Serkan al verla, al darse cuenta de lo que está a punto de perder. Es algo que te llega al alma. La manera en que Kerem exterioriza la lucha interna, el arrepentimiento, la aceptación, es realmente admirable. El anuncio de la partida de Serkan es un punto de quiebre en la relación de Eda y Serkan. La decisión de Serkan de alejarse por las razones que sean, provoca en Eda un torbellino de emociones. La desesperación, el miedo, la soledad, se apoderan de ella. La escena es desgarradora, y Ande y Kerem nos ofrecen una interpretación magistral. Eda, al enterarse de la partida de Serkan, se enfrenta a su peor pesadilla. El miedo a perderlo, a quedarse sola, a vivir sin él, la consume. La desesperación se refleja en su rostro, en sus gestos, en su voz. Ande logra transmitir la angustia, la soledad, el sufrimiento, todo en ella. La forma en que lo busca, la forma en que lo encuentra, la forma en que se aferra a él, es algo que te rompe el corazón. La reacción de Serkan al verla, al darse cuenta de lo que está a punto de perder, es igualmente conmovedora. La lucha interna, el arrepentimiento, la aceptación, se reflejan en su mirada, en sus gestos, en su voz. Kerem logra transmitir la complejidad de sus emociones. Vemos a un Serkan que se enfrenta a la realidad, a la pérdida, al dolor. La forma en que la mira, la forma en que la abraza, es algo que te llega al alma. La escena es un claro ejemplo de la capacidad de Ande y Kerem para conectar con el público. La química entre ambos es innegable, y eso se refleja en cada escena. Nos hacen sentir las emociones de sus personajes, nos hacen sufrir con ellos, nos hacen creer en su amor. La escena de la partida es un momento clave en la historia de Love is in the Air. Es un momento de dolor, de pérdida, de esperanza. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos, de renacer de las cenizas. Recordemos también la escena en la que Eda da a luz. La alegría, la emoción, el miedo, la felicidad. Es un torbellino de emociones. Ande, con su actuación, nos hace sentir cada uno de esos sentimientos. La forma en que lucha, la forma en que se esfuerza, la forma en que da la bienvenida a su hija. Es algo que te conmueve profundamente. Y la llegada de Serkan, la forma en que la apoya, la forma en que se convierte en padre. Es algo que te llena de esperanza y de amor. El nacimiento del bebé es un momento de pura magia. La llegada de un hijo, el comienzo de una nueva familia, la culminación del amor de Eda y Serkan. Es una escena llena de emociones, y Ande y Kerem nos ofrecen una interpretación conmovedora. Eda, en el momento del parto, se enfrenta a un torbellino de emociones. La alegría, la emoción, el miedo, la felicidad, se mezclan en ella. Ande logra transmitir cada uno de esos sentimientos, con una maestría asombrosa. La forma en que lucha, la forma en que se esfuerza, la forma en que da la bienvenida a su hija, es algo que te conmueve profundamente. Vemos a Eda convertida en madre con una fuerza, una determinación, un amor incondicional. La llegada de Serkan en este momento tan importante es fundamental. La forma en que la apoya, la forma en que se convierte en padre, la forma en que la ama, es algo que te llena de esperanza y de amor. Kerem logra transmitir la ternura, la emoción, el orgullo, todo en él. Vemos a un Serkan que se transforma, que se entrega a la paternidad, que se enamora de su hija. La escena es un claro ejemplo de la capacidad de Ande y Kerem para conectar con el público. La química entre ambos es innegable, y eso se refleja en cada escena. Nos hacen sentir las emociones de sus personajes, nos hacen vibrar con ellos, nos hacen creer en el amor y en la familia. El nacimiento del bebé es un momento clave en la historia de Love is in the Air. Es un momento de felicidad, de alegría, de esperanza. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero siempre se reproduce, que la familia es el mayor tesoro. Y cómo olvidar la escena del adiós cuando Eda y Serkan se separan. ¡Qué dolor!
La tristeza en los ojos de ambos, la forma en que se despiden. Es algo que te deja con el corazón en un puño. La actuación de Hande y Kerem, en esta escena, es sencillamente magistral. Logran transmitir el dolor, la pérdida, la desesperanza de una manera que te hace sentir cada una de sus emociones. La separación es un momento doloroso en cualquier historia de amor. En Love is in the Air, la despedida de Eda y Serkan es desgarradora, y Hande y Kerem nos ofrecen una actuación magistral. La tristeza, la pérdida, la desesperanza, se apoderan de ellos. La mirada de Hande, la forma en que intenta contener las lágrimas, la forma en que se aferra a Serkan, es algo que te deja con el corazón en un puño. Vemos a Eda destrozada, enfrentándose a la realidad de la separación, al dolor de la pérdida. Hande logra transmitir la angustia, la soledad, el sufrimiento, todo en ella. La reacción de Serkan ante la inminente separación es igualmente conmovedora. La tristeza en sus ojos, la forma en que intenta consolar a Eda, la forma en que se despide de ella, es algo que te llega al alma. Kerem logra transmitir la desesperación, el dolor, el arrepentimiento, todo en él. Vemos a un Serkan que se enfrenta a la pérdida, a la soledad, a la incertidumbre del futuro. La escena es un claro ejemplo de la capacidad de Hande y Kerem para conectar con el público. La química entre ambos es innegable, y eso se refleja en cada escena. Nos hacen sentir las emociones de sus personajes, nos hacen sufrir con ellos, nos hacen creer en su amor. La separación de Eda y Serkan es un momento clave en la historia de Love is in the Air. Es un momento de dolor, de pérdida, de esperanza. Es un momento que nos recuerda que el amor, a veces, necesita alejarse para volver a encontrarse, para fortalecerse, para renacer. Pero por supuesto, también hay momentos más alegres. Las escenas en las que Eda y Serkan disfrutan de su amor, de su felicidad, de su familia. Es algo que nos llena de alegría y que nos hace creer en el amor verdadero. La forma en que se cuidan, la forma en que se apoyan, la forma en que se aman. Es algo que nos inspira y que nos hace soñar. La felicidad, la alegría, el amor, también son ingredientes esenciales en Love is in the Air. Las escenas en las que Eda y Serkan disfrutan de su amor, de su felicidad, de su familia, nos llenan de alegría y nos hacen creer en el amor verdadero. La forma en que se cuidan, la forma en que se apoyan, la forma en que se aman, es algo que nos inspira y que nos hace soñar. Vemos a Eda y Serkan disfrutando de su relación, compartiendo momentos especiales, creando recuerdos inolvidables. La complicidad, la ternura, la pasión, son evidentes en cada escena. La risa, las bromas, los juegos, son constantes. Vemos a Eda y Serkan como una pareja normal, que se enfrenta a las dificultades de la vida, pero que siempre encuentra la manera de salir adelante. La forma en que se animan mutuamente, la forma en que se apoyan en los momentos difíciles, es algo que nos conmueve. La familia, la amistad, el cariño, son valores fundamentales en la historia. Vemos a Eda y Serkan rodeados de sus seres queridos, compartiendo momentos especiales, creando un ambiente de amor y felicidad. La forma en que se relacionan con sus amigos, con sus familiares, es algo que nos inspira. Las escenas felices son un regalo para el espectador. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la alegría, para la felicidad, para el amor. Nos hacen creer en el amor verdadero, en la importancia de la familia, en la amistad. En definitiva, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables en Love is in the Air. Momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y soñar. Momentos que nos recordaron por qué nos enamoramos de esta pareja en la pantalla. Y aunque las series turcas siempre nos sorprenden y nos hacen esperar lo inesperado, los momentos de Hande y Kerem se mantienen en el corazón de todos. En resumen, hemos hecho un repaso por algunos de los momentos más emotivos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos revivido esas escenas que nos hicieron llorar, reír y suspirar. Hemos recordado por qué nos enamoramos tanto de esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan emocionado tanto como yo al recordarlos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por los momentos más emotivos de Hande y Kerem. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Cuál escena te tocó más el corazón? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. No olvides darle me gusta a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.
Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.